del curso donde aprenderemos a aplicar formatos que cambiarán la apariencia de la hoja, no solamente para hacerla más atractiva y profesional, sino también para hacerla más fácil de leer, más clara y comprensible, destacando aquellos elementos donde queremos poner el foco de atención. En la primera unidad veremos los formatos disponibles para aplicar a filas, columnas y celdas. En las siguientes unidades aprenderemos a gestionar correctamente los formatos aplicados, eliminar y copiar formatos, por ejemplo, a crear nuestros propios estilos, aplicar formatos en función de ciertas condiciones que deben cumplir los datos contenidos en las celdas y, por último, analizaremos las formas que ofrece Calc para proteger los datos contra accesos u operaciones no deseadas. Comenzamos. El formato nos va a permitir configurar el aspecto que deseamos para nuestra hoja de cálculo. En esta unidad nos centramos en el formato de filas, columnas y celdas. La configuración del formato de página, es decir, el aspecto de la hoja impresa, se verá en un módulo posterior. En cuanto al formato de fila y columna, vemos en primer lugar su tamaño. El ancho y alto de una celda es una propiedad que pertenece a la fila y a la columna donde se encuentra situada la celda. Esto quiere decir que no será posible aplicar individualmente un alto diferente para una celda concreta. El alto es una propiedad de la fila y afectará a todas las celdas de esa fila. Ocurre lo mismo con el ancho. El ancho es una propiedad de la columna y no podrá haber dentro de una misma columna celdas con anchos diferentes. Tanto ancho como alto pueden modificarse de diversas formas. Vamos a verlo. La primera opción. Para cambiar el ancho de una columna, situamos el cursor en el separador de la derecha de la columna a la que queremos modificar el ancho y cuando aparece la doble flecha, arrastramos el indicador a izquierda o derecha hasta alcanzar el ancho deseado. Colocamos el cursor en el separador, aparece la doble flecha, arrastramos y soltamos. Otra opción para cambiar el ancho es hacer doble clic con el ratón sobre el separador cuando está en modo doble flecha. En este caso se aplica el ancho óptimo de columna, que es el ancho suficiente para que sea visible el contenido de todas las celdas de esa columna. Si seleccionamos varias columnas a la vez, el ancho que cambiemos en una de las columnas se aplica a todas ellas. Seleccionamos 3 columnas, por ejemplo, arrastramos el indicador en una de ellas y todas quedan con el mismo tamaño. Del mismo modo, podemos aplicar a todas las columnas seleccionadas el ancho óptimo. Hacemos doble clic sobre el indicador de una de ellas y se aplica el ancho óptimo a cada una. Otra opción para cambiar el ancho de una columna es el menú Formato, opción Columna. Ahí podemos establecer un ancho fijo, un ancho predeterminado o el ancho óptimo. Seleccionamos la columna que nos interese y en formato columna anchura podemos indicar directamente el valor que queramos. En la opción Valor predeterminado tomaría el ancho predeterminado de Calc, que es el de la plantilla predeterminada que usa la aplicación para crear hojas nuevas. Cuando veas el módulo de plantillas lo podrás ver. Indicamos el ancho que queremos y aceptamos. Otra opción para cambiar el ancho es usar el menú contextual de la columna, botón derecho del ratón. Seleccionamos 2 columnas, por ejemplo, accedemos con el botón derecho del ratón al menú contextual, seleccionamos la opción anchura e indicamos que se aplique el ancho predeterminado, que es de 2,26 centímetros. Aceptamos. Y ahora vamos a aplicar el ancho óptimo a todas las columnas. Las seleccionamos. Vamos al menú Formato, Anchura, Anchura óptima. Dejamos marcado que se añadan 0,20 centímetros al ancho óptimo. Ese 0,20 es el valor predeterminado que se añade al contenido de la celda para que no queden pegados, por decirlo así, los datos de una celda y la adyacente. Vamos a ver ahora cómo cambiar el alto de una fila. El procedimiento es el mismo que con las columnas. Primero situamos el cursor en el separador inferior de la fila que queremos modificar, hasta que aparezca la doble flecha. En ese momento hacemos clic con el ratón y arrastramos el indicador hasta alcanzar el alto deseado.
También podemos seleccionar varias filas a la vez y ese alto se aplicaría a todas ellas. Otra opción es, una vez seleccionadas las filas, usar el menú formato Opción Filas Altura. Ahí podremos indicar una medida exacta. Hay casos en los que el contenido de una celda puede ocupar más de una línea. No filas, sino líneas. Para eso se introduce un salto de línea con la combinación de teclas Control más Intro. Por ejemplo, voy a modificar el contenido de la celda D6. Me sitúo después de la palabra Stock e introduzco un salto de línea pulsando Control más Intro. Sigo editando con las flechas y añado otro salto de línea, Control más Intro para otra nueva línea. Pulso Intro para guardar los cambios. Esa celda tiene 3 líneas y el alto de fila se adapta al nuevo contenido. Si necesito modificar el contenido de la celda, lo hago como siempre. Me sitúo sobre la línea de entrada y con las flechas me desplazo al punto que me interese para realizar los cambios. Si cambiamos el tamaño de letra de las celdas, por ejemplo, el alto de la fila también se adapta al nuevo tamaño. Vamos a ver ahora los formatos de celda, que nos van a permitir cambiar el aspecto de los datos que contienen. Podemos establecer números con separación de miles, decimales, formatos especiales para las fechas, negritas, colores y también el aspecto de la celda, el color de fondo y los bordes, por ejemplo. Para cambiar el formato de una celda podemos hacerlo en el menú Formato, opción Formato de celdas, en el menú contextual de la celda con el botón derecho del ratón sobre ella, opción Formato de celda, o con la combinación de teclas Control más 1. La primera pestaña de los formatos de celda es la referente a los formatos numéricos. Ahí definimos la forma en que queremos que Calc nos muestre los números contenidos en las celdas. Seleccionamos primero las celdas a las que vamos a aplicar el formato y podemos acceder al menú contextual Opción Formato de celdas o también podemos ir al menú Formato, Formato de celdas. La primera pestaña es donde configuramos el formato de los números. Podemos indicar el número de decimales que queremos que se muestren. Vamos a poner 2 en este caso. Y vemos el resultado en la parte derecha de la ventana. Y también indicamos que se muestre un 0 a la izquierda. Aceptamos los cambios y comprobamos el resultado. Vamos a seleccionar ahora un nuevo rango de celdas y en el menú contextual, opción Formato de celdas, pestaña Números, aplicamos formato de porcentajes sin decimales. Aceptamos y ahí lo tenemos. Seleccionamos el siguiente rango, volvemos a la opción Formato de celdas y aplicamos formato moneda con 2 decimales. Fíjate que aunque vemos 2 decimales, el valor interno de la celda mantiene su valor de 4 decimales. Los valores no cambian al aplicar formato, solo cambia la forma en que los vemos. Seleccionamos un nuevo rango y aplicamos formato con separador de miles. Aceptamos. Y por último seleccionamos las fechas y vamos a aplicar un formato de fecha que nos muestre solamente el día y el mes con 3 caracteres. Recuerda que Calc conserva internamente el dato completo, incluido el año. Solo vamos a cambiar la forma de verlo.
La siguiente propiedad del formato de celdas es el tipo de letra, que está en la pestaña correspondiente. Ahí podemos aplicar tipos de letras y realces como negritas, cursivas, tamaños determinados, etc. Como siempre, en primer lugar seleccionamos las celdas y accedemos en el menú contextual a la opción Formato de celdas. En la pestaña Tipo de letra, seleccionamos un tipo de letra y comprobamos en la parte inferior el resultado de nuestras selecciones. Podemos aplicar negrilla, itálica o cursiva y un tamaño determinado. Adaptamos el ancho de la columna al nuevo tamaño. La siguiente propiedad del formato de una celda son los efectos tipográficos, como colores, subrayados o tachados. De nuevo seleccionamos el rango, accedemos a Formato de celda, pestaña Efectos tipográficos. Podemos seleccionar aquí uno de los colores que nos ofrece o seleccionar un color personalizado. Buscamos el que nos interesa y aceptamos. Aplicamos también un relieve y podríamos seleccionar un tachado. Vamos a marcar un subrayado sencillo en otro color y aceptamos. La siguiente propiedad es la alineación, que se refiere a cómo se distribuye el contenido de la celda con respecto a sus bordes. El texto puede ir alineado horizontalmente a la izquierda de la celda, al centro o a la derecha, y verticalmente arriba, al medio o abajo. También puede aplicarse una inclinación, como vemos en la palabra vertical de la imagen. Seleccionamos el rango, accedemos a Formato de celda y en la pestaña Alineación vamos a seleccionar alineación horizontal centrada y vertical media. Aceptamos los cambios y vemos el resultado. Si ampliamos el alto de fila vemos mejor la alineación vertical. También podemos aplicar una orientación determinada indicando los grados de inclinación. Indicamos también cómo se distribuye el texto en la celda y aceptamos. También podemos distribuir el contenido de la celda apilado verticalmente. Accedemos y marcamos la opción correspondiente. Cuando el contenido de la celda no cabe en el ancho, podemos usar la opción de reducir el texto para ajustarlo al tamaño de la celda. Cualquiera que sea el ancho que asignemos después a esa celda, el texto se ajustará a él. En las propiedades del formato, bordes y fondo, podemos establecer distintos colores y formatos de borde y fondo de celda. Si seleccionamos varias celdas, podemos distinguir entre bordes exteriores y bordes interiores. Vamos a seleccionar toda la tabla de datos y en la opción Bordes aplicamos un borde de estilo continuo de color azul a los bordes exteriores. Aceptamos y comprobamos. Volvemos a seleccionar ahora solamente la primera fila y le aplicamos los bordes interiores e inferiores que le faltan. Hacemos un clic en la imagen sobre el borde interior y otro clic sobre el borde inferior. Aceptamos y comprobamos. Vamos a aplicar ahora otro borde distinto al rango de celdas seleccionado.
Cambiamos el ancho del borde, seleccionamos un color naranja y hacemos clic en la imagen sobre las líneas interiores. Para evitar que los bordes exteriores tomen este formato también, las vamos a deseleccionar, haciendo clic sobre ellas hasta que tomen color gris, pero que no se eliminen. Aceptamos los cambios y comprobamos el resultado. La propiedad fondo permite establecer un color de fondo en las celdas seleccionadas. Tenemos seleccionadas las celdas de la fila 6 y entramos en formato de celda, pestaña fondo, seleccionamos un color y queda aplicado. Vamos a aplicar también un color de fondo a las celdas inferiores de la tabla. Seleccionamos, vamos a formato de celda, fondo, seleccionamos un color y aceptamos. Hemos estado usando los menús para aplicar formato. Ahora vamos a usar la barra de herramientas de formato, que recoge las opciones más habituales de formato, pero no todas las que contienen los menús. Usar la barra de herramientas de formato es la forma más rápida para cambiar el formato de las celdas y la que usaremos con más frecuencia. Vamos a aplicar a las celdas de la columna precio un formato numérico de 2 decimales, usando los botones Añadir decimal y Eliminar decimal. Las seleccionamos y con el botón Añadir decimal añadimos un decimal. Se ponen con 3 decimales porque la primera celda ya tenía 2. Pulsamos el botón Eliminar decimal para eliminar uno. Aplicamos ahora a las celdas de la columna IVA un formato de porcentaje, en el botón Formatear como porcentaje. En este botón se añaden 2 decimales, que los eliminamos en el botón Eliminar decimal. Aplicamos ahora a las celdas de la columna Precio total un formato numérico de moneda. Seleccionamos las celdas y pulsamos el botón Formato moneda. A continuación seleccionamos las celdas de la columna Stock en almacén y aplicamos formato numérico con separador de miles. Se añaden también 2 decimales que los eliminamos en el botón Eliminar decimal. En cuanto al formato de fecha de la última columna, no podemos aplicarlo desde la barra de formato, ya que aquí solamente podemos seleccionar el formato de fecha estándar. Entonces tenemos que hacerlo como vimos antes. Pestaña Números, categoría Fecha y seleccionamos el formato del día y mes con 3 caracteres. Vamos a seleccionar ahora las celdas de la fila 6 y aplicar el tipo de letra Open Sans. Seleccionamos y accedemos a la barra de herramientas de formato, tipo de letra. En el desplegable seleccionamos Open Sans. Vamos a aplicar negrita, cursiva y aumentar el tamaño a 12 puntos. Vamos a aplicar un color al contenido de las celdas y un subrayado. Seleccionamos, vamos al botón color de letra y hacemos clic sobre el color que nos interese. A continuación, seleccionamos el botón subrayar y ya lo tenemos. Volvemos a seleccionar de nuevo las celdas para aplicar alineamiento horizontal centrado en el botón correspondiente y vertical medio. La orientación a unos grados determinados y el apilado vertical del texto tampoco podemos hacerlo desde la barra de herramientas de formato. Tenemos que acceder, como antes, a la opción Formato de celdas. Indicamos aquí los grados que queremos y la opción de apilado. Para aplicar bordes usamos el botón Bordes y seleccionamos dónde se aplicarán: exteriores, interiores, a derecha, a izquierda, etc. Luego podremos aplicar un estilo de línea o un color determinado a nuestra selección.
Vamos a aplicar también color de fondo a las celdas seleccionadas con el botón Relleno. Y ahora a las celdas inferiores. Y con esto terminamos la primera unidad del módulo. Una vez que ya sabemos establecer distintos formatos a las celdas, en el siguiente módulo veremos cómo manejar esos formatos, de forma que podamos mover o copiar celdas, por ejemplo, con o sin formato, o que podamos copiar solamente el formato sin el contenido, eliminar el formato, etc. Nos vemos.